Estamos de vuelta y si hablamos de salud tenemos que hablar de prevención, y si hablamos de prevención ya sabemos que hay hábitos fundamentales para cuidar nuestra salud, y esto tiene que ver con una buena nutrición, tiene que ver con la actividad física, que a partir de estos dos pilares se evitan muchísimas enfermedades y patologías. Por eso es que hoy le vamos a dar especial importancia a la actividad física, a saber qué cosas debemos hacer todos los días y cuáles son los controles previos a realizar la actividad física. Porque no vale esto que te diga el médico: usted tiene que salir a caminar todos los días media hora o ir a correr porque esto es saludable, si antes no se realizó los controles pertinentes y puede efectivamente saber si esta actividad física está adecuada para la persona. Esto es fundamental, así que vemos la nota. Hoy nos toca un tema muy polémico, hablar sobre el apto médico, el apto físico. ¿Qué hacer antes de iniciar un programa de actividad física? Hay muchos mitos al respecto. En el Ministerio de Salud de la Nación se ha logrado implementar un manual de prescripción de la actividad física que está a disposición de todos ustedes en la página web del Ministerio de Salud. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de cómo evaluar índice de masa corporal, peso, talla, cómo vemos la presión arterial de las personas. Vamos a hacer análisis de factores de riesgo para lograr ver dónde poner acento en cada una de las personas que realicen una práctica activa de actividad física. ¿Quiénes deben tener mayor cuidado? Las personas mayores de 50 años, personas que tengan algún tipo de enfermedad crónica no transmisible, ejemplo, aumento en el colesterol, hipertensión, algún tipo de diabetes. Todo este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles deben tener el cuidado especial. Entonces, ¿quién prescribe actividad física? En el caso de que la persona tenga alguna de estas enfermedades que he mencionado, debe tener una consulta previa con el médico de cabecera. En el caso adverso, que la persona no tenga ningún problema físico, puede realizarlo su propio profesor de educación física. Pero siempre teniendo en cuenta qué debo hacer de acuerdo a la temperatura, qué tipo de ropa, cómo nos manejamos. Esto es fundamental. No va la que tu vecina, tu amiga te recomendó que ella estaba haciendo una actividad que le había cambiado la vida y que a partir de ahora había adelgazado y que se sentía mucho más joven y se sentía mucho más rápida, porque por ahí a vos no te sirve, y lo que a uno le sirve no le sirve a todos, y esto es fundamental. Cada persona es un individuo particular que necesita de un control, necesita de un miramiento específico. Y lo que es más importante, esto que nos decía el preparador físico, los controles, uno necesita presentarlos. Esto es responsabilidad de cada individuo. No vale arrancar en el gimnasio, arrancar a hacer una actividad porque decidí, porque hoy me levanté con ganas y arranco, que es muy habitual. Y no es solamente una cuestión que tiene que ser legal. Esto de, no, tengo que presentar, me haces el certificado porque si no, no me dejan hacer educación física. ¿Cuántas veces lo vemos en los chicos y en los padres? Tengo un amigo médico, ¿me haces el apto físico? No me haces el favor. Totalmente. Bueno, esto es un error y esto es un problema enorme después cuando surgen problemas, porque no todo el mundo tiene problemas o tiene dificultades para realizar actividad física. Claro. Pero cuando existen, si no se tomaron los recaudos previos, ahí aparece el conflicto. Está ya un amigo de la casa, que es el doctor Fernando Sigman, que ha venido en otras oportunidades. Le damos la bienvenida. Gracias. Él es un título enorme, titular del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Les gustó? Sabe de adolescencia una barbaridad, ya nos ha hablado de este tema un montón. Y siempre que ha venido el doctor Sigman, nos contaba que la información básica es la que menos se tiene. Sí. Parece ser que en el año 2012 cosas que son o que aparentan ser evidentes, porque sentimos que tenemos jóvenes que ya están hiperinformados, cuando se tiene una charla individual o se realiza una conferencia con ellos, no la saben. Es que estas cosas se aprenden. Lo que hace a cómo nos manejamos con la salud lo aprendemos muy temprano. Jugando en casa, vemos cómo mamá, papá se cuidan o no se cuidan, o lo que nos dice la abuela. Y esas cosas nos quedan adentro. Después, cuando somos grandes, se activan. Como un programa que quedó guardadito y plum, se activa. No es la información que te vino después por alguna pantalla. Es lo que mamaste de chiquitito. Entonces, cuando se pone en juego,
es como que tu disco, tu hardware o tu software o lo que fuere, te va a buscar la información que se guardó antes. Por eso el diálogo cuando los chicos son chicos es fundamental. Uno parece que esta información no la entienden, pero decididamente la entienden y se va incorporando de a poco. Y se incorpora, yo no sé si la entendés o no, pero se incorpora. Y después de pronto, te debe haber pasado a vos como mamá. Sí. Llegás y te encontrás actuando de una manera y decís, ¿y dónde aprendí a hacer esto? Si yo quizás hasta no estoy tan de acuerdo. Lo aprendiste entonces. Por eso es importante también lo de explicar siempre con la verdad con los chicos, porque ese chico va a repetir la mentira cuando sea padre, si no. Sí, claro. O tener la información, ¿sí? O darle la información. Nosotros como padres siempre nos preguntamos ¿hasta dónde respondo? Como si tuviéramos como un autocontrol cuando hablamos de la sexualidad, ¿no? ¿Debo responder con todas las de la ley, como nos explica un libro? ¿O debo responder acotadamente lo que el chico me está consultando en ese preciso momento? Y tenés que responder lo que te está preguntando, pero sin ocultar información. Sin ocultar información. No pasa nada, la información siempre es buena. Bueno, vamos a proponer un ping-pong de preguntas y respuestas con el Dr. Sigman. Vamos a la primera pregunta. ¿El tampón hace que se pierda la virginidad? Así empezamos. ¿Te parece? A ver. Así. A ver, la virginidad no es un concepto físico. La virginidad es un concepto espiritual, sexual en el sentido de relación con el otro, y no depende de la presencia o no del himen. Hay mujeres que sin usar tampón, que no tienen el himen y se desarrollaron y su himen está... Himen es esa telita que recubre... Eso te iba a preguntar, ¿qué es el himen? El himen es esa telita, una telita de piel, de mucosa, que recubre la entrada a la vagina. Sí. Que en las niñas suele estar cubriendo casi toda la vagina y con un pequeño orificio para que salga un poco de fluidos. Hay mujeres que lo tienen y mujeres que no lo tienen, o niñas que lo tienen y niñas que no lo tienen. Las que lo tienen, al iniciar sus relaciones sexuales, se rompe, se estira, se desgarra, puede producir un pequeño sangrado, y esto tradicionalmente se consideraba como que esta mujer era virgen, esta mujer objeto, ¿sí? No esta mujer persona que tiene su vida, esta mujer objeto de otro, el otro demostraba que fue el iniciador y único dueño con esa sangre. Hoy no pensamos que una mujer tiene un dueño, una mujer es su propia dueña de su propia vida, y sabemos que hay mujeres que tienen un himen más importante y un himen menos importante. Ahora, usar un tampón no modifica la cuestión de virginidad. Perfecto. Esta cuestión de inicio de relaciones sexuales no modifica, y un tampón se puede utilizar cuando una niña empezó a menstruar. Un tamaño pequeño puede utilizarse desde temprano. Perfecto. Próxima pregunta. ¿La masturbación es solo practicada por los varones? Doctor. Bueno, estamos acá en la mañana. Estamos a la sola, ¿qué hora? 9:47 de la mañana, así como que si se te trabó la medialuna en casa, bueno, no se te tiene que trabar, porque esto es un tema que tenemos que discutir, tenemos que hablarlo, tenemos que conocerlo. La masturbación, no es una cuestión exclusivamente masculina. Y esto también, las cuestiones de género impactan mucho. Sí. Era como que el hombre estaba más autorizado a decir se masturba. Entonces, muchas prácticas de masturbación, aún para las mujeres, quedaban como ocultas, aún para ellas mismas. Ellas quizás no se daban cuenta que ciertas actividades que le producían placer, o frotes, o con sus órganos sexuales, o en su clítoris que le producían placer, eran prácticas masturbatorias. Doctor, hablando de una cosa básica, ¿no?, que tiene que ver con la idiosincrasia familiar. Está el papá, habla con tu hijo varón para si necesitas saber algún detalle. ¿Cuándo escuchaste que una amiga, una abuela le diga a una mamá, habla con tu hija mujer por si efectivamente existen prácticas que pueden producirle placer, que sepa de dónde vienen, por qué? Es como que eso no se da. Sí, es difícil en nuestra cultura, en nuestra forma de relacionarnos, hablarlo directamente con un hijo, con una hija, porque son temas íntimos. Sí. Lo que sí uno puede aportar es no censurando cuando se da cuenta que están cometiendo, parece un lenguaje muy como feo, pareciera un delito, digamos, ¿no? pero que no lo es. Pero digamos, a ver, desde muy chiquito, una niña de 4 o 5 años o 3 puede estar masturbándose. ¿Por qué? Porque está descubriendo sus órganos genitales y eso le produce placer.
lo que una mamá en ese momento puede decir, más que censurarla y decirle, no, esto está mal o te va a enfermar, es decirle, mira, esto, hacelo sola en tu pieza. Perfecto. No lo hagas en el living cuando viene la abuela a saludarnos, por ejemplo. Forma parte de tu intimidad. Y ahí se aprende, ¿sí? Después, reconocerlo como una práctica, pero algo que podemos hacer para aportar al conocimiento del cuerpo, porque inicialmente la masturbación es la forma de conocerse y conocer cómo tu cuerpo reacciona ante el placer. Y eso es necesario para después obtener placer relacionándose con otra persona. Entonces, uno puede aportar mostrándole sus genitales. Las mujeres no tienen la posibilidad de verse sus genitales directamente, sus genitales externos. Entonces, hay que mostrarle un espejito, darle permiso, habilitarle. Sabés que si te agarras un espejito, te acostás y te lo... Perfecto. Podés verte Es así. y se conoce, y conoce cuáles son sus orificios, cuáles son las partes, y puede explicarse algo que si no queda como oculto, porque si nadie lo habla, nunca lo ve o nunca se dice, queda en un manto de ocultamiento que es más perjudicial. No es sano. Próxima pregunta. La primera relación sexual no embaraza. Sí, digamos, embaraza tanto como la segunda, la tercera, la 50ª. Las relaciones sexuales embarazan cuando los cuerpos están maduros, obviamente, y cuando está la circunstancia de la ovulación y la mujer está fértil. Sí, embaraza. Y aunque sea la primera relación sexual, hay que cuidarse. Y aunque sea la primera relación sexual y no te cuidaste, tenés como buscar el anticonceptivo de emergencia después. Perfecto. Hoy el sistema de salud te da en todos sus efectores anticonceptivos que necesites para cuidarte. Y también se contagian enfermedades. ¿sí? Exacto, Al mismo eso iba a tiempo. decir, ¿no? Remarcar esto, que no es solamente el cuidarse, no tiene que ver con embarazarse o no embarazarse, sino que el cuidarse tiene que ver con cuidarse profundamente, de no contraer una enfermedad de transmisión sexual que es básica. Y como decíamos antes, esto son cuestiones para hablar, porque si lo hablamos después, ya es tarde. Después de una primera relación es tarde. Entonces, tiempo antes de una primera relación esta información tiene que circular. Y tiempo antes de esta primera relación, un chico o una chica tiene que poder, si no es en casa, tienen que poder acceder a algún profesional confiable que hay, para preguntarle cómo cuidarse y respetando su confidencialidad y respetando su autonomía, porque si no se dan estas dos condiciones, ningún chico o ninguna chica se quedan en el sistema de salud. Próxima pregunta. Durante la menstruación está prohibido bañarse porque interrumpe el periodo. Bueno, es un gran mito, ¿no? Y suena como anacrónico. Sí, totalmente, No, pero bueno, no lo es. No lo es, si uno se encuentra que no lo es. Y como decía en la primera pregunta, una chica empieza a tener sus relaciones sexuales y puede utilizar un tampón. Entonces puede ir a la pileta. Y puede, si está en el colegio y tiene natación, puede ir a hacer natación. Y eso no impide hoy restringir tu vida el hecho de estar menstruando. Así que se puede bañar. Y si puede ir a hacer natación, se puede bañar en casa. E higienizarse, no hay ningún inconveniente. Vos comentaste al comienzo, estabas haciendo la apertura y decías si el frío, estamos hablando del frío, del mito. Aprovecho, ya que estamos hablando del mito, eran todos tan sexuales, vamos a hablar de uno más común. El frío en realidad no enferma. Te enferman los virus, te enferman las bacterias, solo que en invierno estamos cerrados, estornudamos unos en ambientes cerrados y es más fácil contagiarse. No le echemos la culpa al frío. No es el frío, no hay que sufrir frío. Si sos chiquitito o si tu hijo es chiquitito, abrigalo porque pierde mucha más temperatura, pero no es el frío en sí. Gracias, doctor Sigman. No, Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa. Recuerden que tenemos manera de estar contactados a través de nuestro mail reddesalud@tvpublica.com.ar. Después de la pausa te estaremos brindando toda la información que necesitas saber respecto a los diferentes temas que hemos tocado a lo largo del programa. Esto de reforzar tus derechos, saber que tenés acceso a la salud en distintos puntos y te vamos a brindar esa información que vos estás necesitando. No te muevas de ahí, ya venimos. Quiero estar en tu lugar y saber que nos